AFP. Se van a realizar dos importantes citas, el 12 Seminario Internacional de la FIAP y el primer Congreso Internacional de la AFP. ¿De qué se trata? De un examen sobre los cimientos del sistema de capitalización individual para asegurar su disponibilidad. En otras palabras, en verdad, el tema de las AFP pues siempre será materia del debate, pero ahora se ha agudizado un poco, precisamente por lo que señalaba también la representante de la CEPAL, es decir, que todo el esfuerzo, la atención pública o privada está ahora en el tema de la desigualdad y cómo irla superando. ¿Ayuda a esto los AFPs? ¿O por el contrario es un sistema en el cual lamentablemente se mantendrían desigualdades y no necesariamente ventajas para los que ya están pues en mayoría de edad, ¿no es cierto? En seria mayoría de edad. Don Luis Valdivieso, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Ricardo, Patricia. ¿Qué tal, Luis? Convengamos en que la reunión que se va a realizar cubre prácticamente todos los temas que se traducen en temores y preguntas del individuo común y corriente que está aportando o que tiene que aportar o que tiene que retirar fondos de las AFPs. ¿Qué ha pasado que empieza este grado de preocupación, a veces incluso de desconfianza sobre cómo está operando el sistema, qué cosas se necesita hacer para mejorarlo y cuál es la intervención del Estado en todo este tema? Bueno, vamos a tener este seminario internacional que se realiza todos los años. En realidad, la Federación Internacional de AFPs todos los años es un seminario. En el Perú estamos haciendo el primer Congreso Internacional con el propósito de que este tema no solamente se revise pues cuando hay reformas o cuando hay inquietudes, sino que sea un tema que esté continuamente de sobre la mesa. Continuo. Exactamente, o sea, esa es la idea. Y la idea es, hacer mucho más conciencia de los puntos que son más relevantes para todos los países. Hay 12 países en este momento que tienen el mismo sistema que el peruano, sistema privado de capitalización individual, o sea, donde las cuentas son individuales y los fondos son propios, y que son de carácter obligatorio. También hay países que tienen el mismo tipo de sistema, pero de manera voluntaria. Ahí hay unos 4 países más. Y después tienen los fondos europeos, que son estrictamente de carácter voluntario, que tienen 27 países, tienen fondos de carácter voluntario. Los que tienen el mismo sistema del Perú son, más o menos, manejan 700.000 millones de dólares y son 120 millones de afiliados. El Perú tiene 5.4 millones de afiliados y maneja aproximadamente unos 40.000 millones de afiliados. El más grande del sistema es Chile, seguido por México, Colombia, y Perú está dentro de, diríamos, los medianos. ¿Por qué es importante discutir? Hay muchas cosas que son, por ejemplo, para el Perú es muy relevante el tema de la cobertura. Entonces, el primer tema que vamos a tratar en este seminario es ver las experiencias internacionales, cómo se ha hecho para que la gente pueda tener una pensión. ¿Por qué la gente en el Perú, 1 de cada 5 peruanos solamente tiene cobertura profesional? ¿Qué han hecho los demás países? Chile tiene 80% de cobertura. Entonces, ¿qué han hecho ellos para poder? Vamos a aprender de los demás, vamos a discutir, vamos a ganar experiencia en eso. El segundo tema es rentabilidad. Una vez que tienes los fondos y que la gente ha entrado al sistema, ¿cómo se manejan esos fondos? ¿Cómo se hace para que se gane la mayor rentabilidad? Porque de eso depende la calidad y el monto de tu pensión. Así es. El tercer punto es el costo, que es por donde comenzó la reforma peruana, pero en realidad hay muchos otros temas que se debieron haber atacado en primer lugar, ¿no? Pero el costo es importante y hay que ver cómo los distintos países han hecho para reducir los costos. Ahí vamos a discutir desde el modelo sueco, que centraliza todos los costos operativos, hasta modelos como el que prevalecen aquí, que se van centralizando poco a poco, o otros que no se han centralizado del todo. Entonces vamos a ver las experiencias, dónde es más barato administrar los fondos y por qué es más barato. El cuarto tema que se va a discutir es el tipo y calidad de las pensiones, que es un tema que es muy relevante en este momento para Chile, que ya tiene 30 años el sistema. Nosotros, el nuestro tiene 20. Nosotros recién tenemos 120.000 jubilados en nuestro sistema, mientras que Chile está mucho más avanzado con 30, ya experimentando de qué tipo de pensiones están saliendo. Por donde se ha atravesado en debates y problemas muy serios en Chile. Indudablemente, Y es uno de los problemas, de los temas más centrales de Chile, y por eso
traemos al subsecretario de Previsión Social, que ha estado involucrado en la reforma, acaba de terminar su mandato, y él va a venir a explicar justamente qué es lo que está viviendo Chile en este momento, por qué la gente tuvo la falsa expectativa, o quién se la creó, de que iban a tener una pensión que iba a ser igual que su sueldo, cuando en realidad... Bueno, la verdad es que la falsa expectativa se generó por la extraordinaria publicidad que se hizo desde que se nació el sistema. Bueno, pero a todos nos decían que esto iba a ser, digamos, la isla feliz. Bueno, si yo bien recuerdo, cuando estuvimos aquí en esa época, en el año 93, yo venía al Perú todos los años. Yo recuerdo que se hablaba salir del problema fiscal que significa la ONP, porque en la ONP tenemos que poner plata de los impuestos para poderle pagar la pensión a las personas, a un sistema donde uno ponía plata y sacaba lo que el mercado le podía dar. Entonces salías de un riesgo fiscal, porque si la arca fiscal no funcionaba, tu pensión iba a sufrir. Mientras que en el otro era, si el mercado no funciona, entonces... ahí vas a sufrir. Es que la diferencia, doctor Valdivieso, y es en realidad bien difícil preguntarse 20 años después quién le mintió a quién, y la cosa es arreglar lo que se hizo mal, ¿no? Porque ya no hay mucho que hacer sobre ver quién generó el problema. Pero la diferencia que creo que genera, que no sé si es válida, pero que genera en el afiliado, es que uno tira la toalla con el Estado. Si la ONP te da una pensión mugrienta, no sabes ni a qué reclamarle, pero las AFPs están llenas de plata. Son los que más plata han hecho en el país en los últimos años. Les va espectacularmente bien y me parece fantástico. Sería una desgracia que hubieran quebrado. Pero ahí es donde genera mayor expectativa, porque son definitivamente los que más plata tienen, son los millonarios del barrio. Perdón. Entonces uno dice, si han hecho plata con mi plata, lo cual me parece genial, porque de eso se trataba, porque yo tengo una pensión que no me alcanza. Bueno, la realidad en este momento es que las pensiones que hay disponibles y que ya se están pagando en el sistema privado van desde 800 soles hasta 3.500 a 3.800. O sea, es una variedad muy alta, mucho mayor que el promedio del sistema público, para comenzar. Bueno, lo menos que podían hacer era mejorar el sistema público. En el sistema público, el 60% de las personas que están en el sistema público no van a tener pensión. O sea, si vamos a comparar la bondad de los sistemas, es indiscutible que el privado... Está en discusión. La discusión es pero ¿qué se hace ahora? Si hay posibilidad de políticas públicas que sean no alternativas, pero sí convivientes con el sistema de AFP. Ese es el tema. El último tema la tendencia es a la exclusividad de una fórmula, tampoco. Raúl, la edad da sabiduría. El último punto de la conferencia es la coexistencia de sistemas públicos con privados. ¿Qué es la bondad del sistema público? La bondad del sistema público es que tiene que tener un pilar solidario. Hay gente que no ha podido contribuir para vivir en su vejez, que no ha podido trabajar, que no ha podido contribuir, que ha tenido tanto más en un país donde tenemos tanta informalidad. Perfecto. Y pequeña y mediana empresa. Exactamente. Entonces, sí existe el rol para el Estado, clarísimo. Y en este momento el Perú ya está haciendo algo respecto a justamente Pensión 65. Ya hay en este momento 342.000 personas que reciben Pensión 65. Y hay 511.000 personas que son los pensionistas de la ONP. Pero hay muchísimos que se han quedado fuera. Muchos de esos 342.000 probablemente contribuyeron a la ONP, pero no cumplieron sus 20 años y hoy día son indigentes. Eso el gobierno tiene que tener un pilar solidario y para eso todos los peruanos creo que estamos dispuestos a que se usen nuestros impuestos. Sí, pero sí. Hay evidentemente situaciones que pueden mejorar, que deben mejorar, que los aportantes al sistema exigen que se mejoren, ¿no? Patricia señalaba un aspecto. Otro que se ha señalado en las últimas semanas es el que, tal como está establecido que funciona el sistema, hay un monto del fondo que finalmente el aportante no recupera por ABC motivos, pero es una de las cosas que tendría que revisarse, por ejemplo, ¿no? Ok, yo creo que eso es una falacia. No hay monto del fondo que no se recupere. El fondo es de la persona. ¿Okay? Vamos a comenzar del que no llega a disponer, digamos. No. Disponer del que no llega a disponer. El fondo se constituye con el propósito de financiarte una pensión cuando tú dejas de trabajar. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Entonces, el fondo es tuyo,
Nadie se lo puede llevar. Y si tú te mueres, se lo llevarán tus beneficiarios. ¿Y si no hay beneficiarios? Y si no hay beneficiarios, ahí viene... Bueno, tú puedes nombrar beneficiarios. Pero si no hay, ahí se queda. Una cosa es beneficiarios, otra cosa es herederos, ¿no? O sea, siempre va a haber herederos, a menos que sos una persona que no tiene ningún tipo de relación, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay alguien que va a ser favorecido con tu pensión. Entonces, vamos a ponerlo en esos términos. Ahora, tú dices, los ricos del barrio. Acá hay otra falta. Todos se disputan esos fondos, ¿no? El Estado quiere, la superintendencia quiere que ustedes inviertan más en proyectos de infraestructura pública. Vamos por partes. Si no nos vamos a... por lo pronto vamos a hacer una pausa. Sí. Quedó pendiente que usted nos explicara, bueno, las objeciones que ya hemos considerado, ¿no es cierto? A ver, cuéntenos. Bueno, estábamos hablando de los ricos del barrio. Los ricos del barrio. Los ricos del barrio. Que por cierto no tiene nada de malo, pero genera expectativas. Bueno, siempre mejoran el barrio, pero dan envidia. Bueno. Ha habido, por lo general, lo que se llama... Hay mucha gente que piensa que hay un desalineamiento de intereses. Que mira, las AFPs ganan dinero cuando los afiliados pierden plata. Bueno, las cosas se tienen que ver en una perspectiva de largo plazo. Al principio del sistema, durante 5 años, las AFPs perdieron dinero. Durante 5 años se tuvieron que recapitalizar y se fusionaron porque no podían dar el servicio durante 5 años. Y durante ese periodo, todos los que estaban afiliados tuvieron rentabilidad positiva. Vienen los segundos 10 años del sistema y las AFPs, obligadas por sus accionistas, tienen que comenzar indudablemente a mostrar resultados, de lo contrario tenían que cerrar. Por consiguiente, no bajan sus costos de administración. En ese periodo, todos ganan, los afiliados y las AFPs. Viene la crisis, indudablemente el mercado se cae, en ese año la rentabilidad de los fondos cae y sin embargo siguen ganando. Es ahí donde se enfoca la gente, en el año de la crisis, donde el mercado se cae. La gente ve que su rentabilidad ha disminuido y las AFPs continúan ganando. Todo el mundo se fija en el momento puntual. En el 2008 y 2009, el congresista Delgado salió a criticar. Han perdido 5.000 millones y ellos han ganado 100 millones de dólares en este año. Pero nunca habló de los 2 meses siguientes del 2009 en donde se recuperan los 5.000 millones de dólares. ¿Y ahora cómo vamos? Y ahora, bueno, en este momento... Pero la crítica creo que no apunta tanto a si ganan o no ganan. Sino cómo distribuyen. Sino que reparten. No, es que reparten. O sea, le queda clarísimo a la gente que... Yo, por ejemplo, estoy segura que mi fondo está espectacular. El problema es cuándo lo voy a poder ver, cómo lo voy a poder ver, en qué... O sea, si yo tengo un montón de plata, pero me la van a dar por goteros cuando me jubile... y lo van a prorratear hasta cuando cumpla 100 años, porque creo que eso es el cálculo que hacen ustedes. Entonces no voy a recibir nada, pues. No, yo quiero 10 años de calidad. Me encanta, me parece fascinante que tengan mi plata. Lo que quiero es poder hacer uso de ella. Para comenzar. La contabilidad de las AFP no tiene nada que ver con tu fondo, para comenzar. Bueno. Si la AFP quiebra, tu fondo permanece y se transfiere a otra AFP. ¿Ok? Tu rentabilidad, o sea, todos los fondos en este momento, de los 105.000 millones de soles que hay en fondos, más o menos 54% ha sido aporte y el resto ha sido rentabilidad. Sí. ¿Okay? O sea que prácticamente... Eso nadie dijo. Ahora tú dices, oye, yo quisiera llevarme un poquito de mi plata, pues por lo menos para hacer algo apenas me retiro. Efectivamente, hay la posibilidad de que tú, o sea, lo que se llama retiro programado y puedes llevarte un monto al principio igual al de tu salario. Pero eso va contra tu fondo. De acuerdo. O sea, entonces, el monto se va a acabar y ese ya será mi problema. Exactamente. Bueno, es que no es tu problema. No. Precisamente ahí viene el punto. Si llegara un momento, imagínate que te permitieran llevar todo y te va mal. ¿A quién recurres? Bueno, tú dices, bueno, mi familia, todo. El modelo tradicional. La familia empleada te va a apoyar. Si eres solo y te va mal, ¿quién va al final? Vas a voltear y te vuelves indigente. Me parece bien que el gobierno va a tener que actuar. Lamentablemente no podemos pues discutir todos los cimientos y las cosas
De hecho, estamos en el sistema y hay que tratar de mejorarlo a todas luces. Hay que protegerlo, porque pero también tener la flexibilidad de atender lo que la gente dice. De acuerdo. Precisamente por eso hacemos este seminario, para ver cómo se atienden los pedidos de las personas. De acuerdo. En todos los países. ¿Y cómo se atiende? Y esta es la referencia de una noticia que es un escándalo, en realidad. Las empresas que no pagan. Están descontando y que no... ¿Se ha pronunciado la asociación de las AFPs? ¿Ha dicho algo? Por supuesto. Hace 2 años que estoy en la asociación y lo primero que vi fue el monto de la deuda previsional. Bueno, pero ¿eso se ha traducido en castigo ejemplar a estas empresas? Bueno, lamentablemente, la reforma nos ayudó un poco con la deuda de los privados. Hoy en día estamos hablando de 18.000 millones de dólares. 20.000 millones. Imagínese, Además, pues. qué plata que alguien se quedó claro. ilegalmente. Bueno, ¿no? Se la descontó al trabajador y se la quedó. Bueno, eso es un robo. Vamos a poner las cosas en orden. Esta deuda es inconcebible que en un país que presumamente está preocupado de su sociedad, las obligaciones provisionales no se cumplan. Y no... Afortunadamente, esta responsabilidad de fiscalizar esto ha sido transferida al Ministerio de Trabajo y estamos invitando a la ministra Jara a este seminario y esperamos que se pronuncie respecto a cómo ella piensa fiscalizar en el futuro para evitar este tipo de deudas. ¿Qué hacemos con las deudas que ya existen? Bueno, se le está presentando al gobierno un programa, una reprogramación de esta deuda. Primero hay que ver cuánto es la deuda. Hay una deuda que es cierta, que ya está en juicio. Hay una deuda que tenemos toda la documentación para iniciar los juicios y hay una deuda que es presunta. La deuda que ya está en juicio y que tenemos todos los documentos, esa con las penalidades que exige la ley, llega a 20.000 millones de soles. Sin embargo, el valor nominal de esta deuda es muchísimo más bajo. ¿Por qué? Porque la ley te dice pone tasas de interés de 100% en algunos años. Entonces, hay tasas punitivas que son demasiado altas. Y esa es parte, lo mismo que pasa con la SUNAT. No pago porque mi multa ya está muy alta. Exacto, ya las multas me abruman de tal forma que no las pago. Entonces nosotros estamos viendo, aquí se trata de la plata del afiliado, no se trata de la plata de las AFPs. Bueno, por eso le deben al afiliado. Entonces, eso yo lo que sostengo es que ese señor que está haciendo ese tráfico debe ser castigado de una severidad extrema. Y no debe ir preso, porque eso es un delito, es un robo. Lo que me está diciendo es que no se le puede cobrar demasiada multa para que pueda pagar. Nosotros hemos iniciado en un régimen más duro lo fusilaban. Nosotros tenemos 300.000 juicios. Raúl, tenemos 300.000 juicios en este momento contra los... El problema está en el Estado también. El Estado debe la mitad de eso. Bueno, está bien. Entonces, ¿Y quieren participar? Porque hay una propuesta de la SBS, del señor Chiloski, para modificar cómo se administran los fondos de las AFPs o poner a un par de directores independientes. Bueno, ¿no? Ese es otro asunto. Está tan bonito el barrio que... Bueno, la verdad es que la gobernabilidad de las AFP es muy importante. Tienen que tener 2 directores independientes y todas tienen 2 directores independientes. Lo importante va a ser la transparencia que hay y la relación que mantienen con el afiliado. Esto es muy importante. Bueno. A los afiliados se les tiene que dar la información continua sobre, primero, cuánto tienen, segundo, qué opciones tienen cuando se van a retirar, y tercero, hay que tratarlos como personas, hay que darles consejo financiero. O sea, eso es un punto también de la conferencia, cómo gobernar mejor el gobierno corporativo que tiene. Después de la conferencia, sí, ¿convenimos en que puede usted debatir con Chislowski acá en esta mesa? ¿Debatir? Bueno, conversar. De repente abrazarse. Pero con mucho gusto. Me interesa mucho. Me interesa que en realidad, mire, aquí hay un nivel de desconfianza que a veces es producto precisamente de la ignorancia o de la dificultad de entender la complejidad del asunto. Sí, y entonces, en verdad, hay que hacer un esfuerzo de didáctica que es fundamental para los efectos del fortalecimiento de las propias AFPs. Con mucho gusto, Raúl. O sea, y también señalar los incumplimientos en que cae el Estado, que también tienen que ser penalizados, sin duda. Indudablemente. Yo creo que hay que hacer mucho por el sistema previsional peruano. Si va a seguir siendo mixto, público y privado, que siga siendo mixto, pero que el público sea verdaderamente solidario y el privado sea verdaderamente contributivo. Que la gente que puede contribuir, contribuya. Y hay que mejorar la forma, hay que ver la mejor manera para que esos fondos que se aportan tengan la mejor rentabilidad.
O sea, y para eso requiere buen gobierno corporativo dentro de las AFPs, buen gobierno corporativo en las empresas en las cuales invierten las AFPs y en los proyectos en que invierten las AFPs. Entonces necesitamos toda esa conjugación. Yo con gusto me siento a discutir y a explicar lo que sea necesario explicar, porque aquí se trata de proteger a las personas mayores una vez que terminan de trabajar. Yo estoy muy cerca del asunto, o sea que estoy de gozar de la confianza del público. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que hay que hacer todo lo posible para que la gente tenga la mejor confianza posible sobre este sistema. Muy bien, economista don Luis Valdivieso, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer la pausa de la primera hora y luego vamos a conversar con la doctora Zoraida Ábalos Rivera, fiscal suprema, cuyo nombramiento ha sido anulado por una sentencia del Tribunal Constitucional y que forma parte de ese gran lío que ha inaugurado Mayo.